Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposo, 34M, descubrió algunos detalles desagradables sobre mi pasado íntimo cuando estaba en la universidad, y tengo miedo de que esto pueda llevar al divorcio. Publicación original, 20 de marzo de 2015. Trataré de mantener esto breve. Nos conocemos desde hace 5 años, llevamos casados 2, y hasta el fin de semana pasado todo estaba perfectamente bien. Tal vez de vez en cuando discutíamos sobre dinero o alguna otra cosa sin importancia, pero el 99% del tiempo éramos felices juntos. El fin de semana pasado, en la fiesta de cumpleaños de una amiga mía, ahora ex amiga, le contó a mi esposo sobre una relación que tuve en la universidad. Mi esposo sabía de mi novio de la universidad, pero obviamente no compartí detalles íntimos. Al parecer salió a la luz que solía tener tríos con él y su compañero de cuarto. Probablemente en total fueron entre 12 y 15 veces, pero todo lo que mi esposo sabe es que fue más de una vez. La universidad fue una época totalmente diferente en mi vida. Bebía todos los fines de semana, consumía sustancias recreativas cada mes, salía de fiesta y tenía encuentros casuales, como cualquier otra persona a esa edad. Era un estilo de vida hedonista de vivir el hoy del que, afortunadamente, salí. Veo esos años con muchos arrepentimientos, y no solo sobre mi vida sexual. Fue hace más de 10 años. Soy una persona totalmente diferente ahora. A pesar de eso, sé que mi esposo ahora me ve de una manera completamente distinta. Él no ha dormido en nuestra habitación desde que se enteró, y apenas me ha hablado en toda la semana. Estoy aterrada de que quiera divorciarse. Estoy caminando sobre cáscaras de huevo tratando de mantenerme fuera de su camino mientras él trabaja en superar esto. Realmente quiero sentarme con él y aclarar las cosas, solo que no sé por dónde empezar. Siento que con una sola palabra equivocada nuestra relación podría terminar por completo. Sé que no soy una buena persona por haberle ocultado esto, así que no me sermonen. Era un capítulo de mi vida que creí haber cerrado para siempre. Era mi único secreto, y honestamente llegué a considerar contárselo, pero llegué a la conclusión de que no saldría nada positivo de eso. Comentarios relevantes. U/Anónimo 1. La gente no cambia tanto. Podría ser que simplemente Laura sabe más sobre cómo ves el sexo, y eso puede que no sea compatible con sus propios valores de tu esposo. Tener tríos con 2 tipos, 10-15 veces. Eso es mucho de chupar y tirar. Muestra mucho sobre cómo te gusta ser tratada y lo que deseas. Honestamente, no lo culpo por sentirse incómodo con tu pasado. OP comentario. La mayoría de las veces había sustancias o alcohol de por medio. Es algo que jamás querría hacer a esta edad. Como dije, fue hace mucho tiempo atrás. U/Anónimo 2. Tu esposo está molesto porque antes tenías una vida íntima aventurera y eso le causa conflicto moral. ¿O es porque no eres igual de abierta a probar cosas con él? Y no solo me refiero a involucrar a terceros, me refiero a una conexión divertida y apasionada. OP comentario. Él nunca se ha quejado de nuestra vida íntima. No quería entrar en detalles explícitos, pero la gente pregunta y es una cuenta anónima, así que ahí va. Mi principal limitación es que no quiero hacer intimidad anal, que sé que a él le gusta, simplemente no me resulta placentero y, a menudo, es doloroso para mí. No me gusta que eyacule en mi cara, en el cuerpo está bien, dentro de mí está bien. Y, no es que él lo haya pedido nunca, ya terminé con el delicioso en grupo para siempre. U/Anónimo 3. Honestamente, no creo que hayas hecho nada mal, y si esto, algo que ocurrió cuando él ni siquiera estaba en tu vida, es motivo de ruptura para él, entonces estás mejor sin él. Estás siendo un idiota e infantil al respecto. El pasado debía quedarse en el pasado, y no creo que estuvieras obligada a hablarle de tus aventuras íntimas con parejas anteriores. La forma en que está actuando es ridícula y cobarde. Entiendo que le pueda molestar, pero wow, que lo maneje como un hombre. OP comentario. No estoy mejor sin él. Este es el hombre que amo, hemos construido una vida juntos. Un divorcio arruinaría completamente mi vida. U/Anónimo 4. ¿Cómo se enteró su esposo de la información exactamente? OP comentario. Estaba hablando con una vieja amiga mía una noche en la que todos estábamos bebiendo. Mi amiga dice que fue un desliz por estar borracha, pero tiene un historial de hacer cosas como esta. Ya estoy 100% harta de ella, ya no la considero una amiga. OP añadió. Publico esto en Reddit porque estoy buscando salvar mi matrimonio y no quiero hablar de esto con amigos o familiares. Actualización. 22 de marzo de 2015, 2 días después. Esta mañana, todavía no hemos dormido en la misma habitación ni intercambiado más de 10 palabras en toda la semana.
Mientras me despertaba, entró a la habitación con 2 tazas de café y me llevó a la cocina. Me hizo sentar en la mesa, y finalmente habló conmigo. Básicamente, siente que lo engañé, en sus propias palabras. Dice que, de haber sabido todo esto, ni siquiera habría empezado a salir conmigo, y mucho menos se habría casado. Si hubiera sabido lo que sabe ahora. Su visión de mí ha cambiado irreparablemente y ya no me ve como alguien digna de ser su esposa, citándolo textualmente. Más allá del aspecto íntimo, dice que ya no confía en mí porque le oculté algo tan grande durante toda nuestra relación. Nada de lo que le dije logró convencerlo de que fueron errores del pasado y que no reflejan quién soy hoy. No estaba enojado conmigo, no me llamó promiscua ni nada de eso. Nunca levantó la voz. Parte de mí hubiera deseado que lo hiciera, aunque no puedo explicar por qué. Sentí como si estuviera siendo despedida de un trabajo. Así que eso es todo. Nos vamos a divorciar. Mi supuesto compañero de vida me da la espalda sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera tuvo la decencia de discutirlo conmigo primero. Aparentemente visitó a su abogado durante la semana y el proceso ya está en marcha. Sus palabras. Conociéndolo, sé que no hay manera de hacerle cambiar de opinión. Mi esposo tiene varios negocios y no se casaría sin un acuerdo prenupcial. Lo firmé, pensando sinceramente que nunca, jamás, tendríamos que usarlo. Bueno, él trajo el bendito documento esta mañana. Me dijo que pagará el resto de mis préstamos estudiantiles, cosa que no está obligado legalmente a hacer. Aunque lo agradezco, me reuniré con mi abogado esta semana para ver si el acuerdo puede ser impugnado en la corte. Hemos construido una vida juntos, le di 5 de los mejores años de mi vida y he sido 100% fiel a él. No merezco que me desechen como un pedazo de basura. Así que eso es todo. Mi vida se desmoronó en el lapso de una semana, por algo que hice hace más de 10 años, antes de siquiera conocerlo. Es absurdo. La verdad es que, incluso mientras escribía la publicación original, en el fondo sabía que él había terminado conmigo. Él ha terminado amistades y asociaciones comerciales por menos. TLDR, mi esposo finalmente habló conmigo y, aparentemente, está procediendo con el divorcio. Comentarios. U/Anónimo 1. Me da curiosidad, porque estás buscando impugnar el acuerdo prenupcial en la corte. ¿Sientes que tienes derecho a sus bienes o al dinero de sus negocios, o solo estás siendo vengativa? ¿Fuiste inversora o miembro fundadora de alguno de estos proyectos con él? ¿Fuiste instrumental en su desarrollo y éxito de alguna manera tangible? No me vengas con la excusa de apoyo emocional. Todo el tiempo que supuestamente lo apoyaste emocionalmente, él estaba usando las ganancias de sus negocios para proveer para ti. Ese es el trato en un matrimonio. Ahora que el matrimonio está terminando, el apoyo financiero de su negocio se va a cortar. Estás siendo generoso al ofrecer pagar tus préstamos. Suenas como una bruja rencorosa buscando chupar la mayor cantidad de su dinero que el sistema legal permita. U/Anónimo 2. Está en su derecho a impugnarlo, y los tribunales decidirán si tiene un caso o no. OP comentario. Exactamente. ¿Qué tengo que perder? Para proteger su frágil ego, tengo que empezar mi vida desde cero. Probablemente tendré que mudarme con mis padres. Ni siquiera sé si tendré coche para el verano. Entiendo por qué está molesto. Lo entiendo completamente. Simplemente él no nos dio una oportunidad. No sabe si nuestra relación no podría funcionar. Ni siquiera lo intentó. Malditamente corrió a su abogado y activó el acuerdo de contingencia sin siquiera hablar conmigo. Está tomando el camino cobarde y destruye mi vida en el proceso. U/Anónimo 3. No entiendo qué está sucediendo en este hilo donde los comentarios más votados culpan a Ope y la llaman maldita mentirosa. Este es el mismo subreddit que le dice a la mayoría de los usuarios que su pasado íntimo no le importa a nadie, a menos que haya enfermedades o trabajo sexual involucrado. Quizás estas personas solo leyeron tu actualización y asumieron que ocultaste esas cosas. No tengo idea. De cualquier manera, tú no hiciste nada malo. Si tu pasado íntimo era un gran problema para él debería haberte hecho algunas preguntas, no simplemente asumir que eras un angelito puro viviendo en una burbuja esperando que un hombre específico te llevara al altar. Si tener un pasado era un obstáculo para él y no te cuestionó, eso es su problema. No tuyo. Busca un abogado, haz la separación y ve a encontrar un hombre que no te juzgue por acciones que ocurrieron hace años y que no tienen nada que ver con él. OP comentario. Nunca dije que era virgen. Nos conocimos cuando yo tenía como 25, vamos.
Cada vez que mencionaba a un exnovio no de manera íntima, solo en conversación, como fui a destino con exnovio, él se ponía malhumorado e incómodo. Nunca lo dijo directamente, pero podía notar que lo incomodaba. Así que, al principio de nuestra relación, tomé la decisión consciente de dejar de hablar por completo sobre mis exnovios. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.